Permítame compartir la pantalla, por favor, justicia especializada. Hoy día ahí estamos. Hoy día vamos a tratar este tópico. Ustedes vienen desarrollando eh, este curso especializado en todo lo que es código de los niños, niños y adolescentes. Sé que han avanzado con algunos tópicos y el día de hoy nos toca abordar este capítulo dentro del Código de los Niños, Niños y Adolescentes que está referido precisamente a la Administración de Justicia Especializada. A lo largo, o en todo caso de la ponencia, siempre vamos a precisar que siempre para hablar de niños, niñas y adolescentes vamos a poder enmarcar dos cosas. No podemos limitarnos a una sola normativa, que es en este caso el código, porque a lo largo, desde su promulgación y con los intentos de poder atender esta población tan especial, tal vulnerable, se hace una excepción dentro de la normativa y se extrae dentro, bueno, fuera del Código Civil y del Código Procesal, ¿no? Aquellos asuntos que son especializados para atender los asuntos de todo menor. Entonces, este código resulta ser único, ¿no? Y especializado que se extrae. Creo que algunos, bueno, alguna tendencia de hablar ya de un próximo o en todo caso de un código exclusivamente de familia y procesal familiar, pero esperemos que ello vaya avanzando, en todo caso responda, ¿no? A la necesidad y a la urgencia que amerita uno, englobar todas las normativas que protegen, que bordean o que nos rigen el camino en relación a la infancia. Si ustedes pueden ver, hay diferentes leyes, hay diferentes protocolos, hay diferentes resoluciones administrativas que finalmente abordan tópicos especializados que ayudan de cierta forma, ¿no?, a poder lograr que los pronunciamientos del órgano jurisdiccional pues en efecto vayan cumpliendo, vayan atendiendo esta población tan especial que se diferencia de repente de todos los adultos porque precisamente por las características propias de del grupo etario en el que se encuentran, no lo podemos ver, no los podemos atender como si fuese cualquier otra persona, ¿no? Tanto así que todo aquel que esté en contacto, todo aquel que por responsabilidad, por temas de trabajo, incluso nosotros mismos, que tengamos la oportunidad de poder atender una problemática que atienda o que vaya a afectar a un niño, niña, adolescente, se nos exigen, tanto así, no solamente si litigamos en esta parte del derecho de familia, sino también del otro lado, aquellos quienes forman parte de los órganos jurisdiccionales y de todas las entidades que están dentro de este sistema de protección a la infancia, les amerita o les exige esta especialización. Es tanto así que vamos a entender que el código de los niños, niños y adolescentes, pues resulta precisamente en atención a ello. Y al final de la ponencia vamos a ver que hay un sinnúmero, un sinfín de protocolos, de resoluciones que finalmente pues esperemos en algún momento se unifiquen. Lo veo un poco complicado porque son muchos, o sea, son muchísimos cuerpos normativos. ¿No? Entonces, entendemos o empecemos en todo caso que para hablar del código de los niños, niños y adolescentes siempre debemos de mirar un poco más hacia arriba y hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nos tenemos que restringir al código de los niños, niñas y adolescentes propiamente dicho, sino también en la Convención de los Derechos sobre los Niños y, digamos, en escala viene la Constitución Política del Perú y finalmente el Código de los Niños, Niños y Adolescentes, porque toda esta normativa siempre hay que ver hacia arriba y hacia afuera. El Perú como Estado parte de estos convenios internacionales y estas ratificaciones que se hacen a fin de poder hacer un cambio, una percepción distinta para poder atender a estas personas que el día de hoy ya son llamados sujetos de derecho y son partes en cualquier proceso que atiende o que ve su problemática, se le reconoce como tal. La característica principal, esencial o que diferencia a este código de los niños, niños y adolescentes es que en efecto
se le reviste de tal importancia a este grupo que incluso llamarlos menores de edad ya resulta un poco discriminatorio y hay que ir entendiendo o llamando niños, niñas y adolescentes. Nos va a costar un poco porque siempre nos hemos acostumbrado el menor de edad, el menor, el menor, el menor, como diciendo, bueno, como es menor, vamos a disminuirlo. Entonces, este código se caracteriza principalmente por darle mm, eh, esa puerta o esa visualización o esa pantalla a este grupo que finalmente, si ustedes pueden ver, y es algo que siempre repito en las ponencias, sobre todo cuando tocamos temas de la 3034, a diferencia de otros grupos vulnerables, mujeres, adultos mayores, acá hay una condición especial en este grupo, porque estas personas dependen, tienen una vida dependiente hasta los 16, 18 años, que únicamente van a dejar su suerte, así entre comillas, ¿no? A los adultos, a sus representantes legales, que finalmente, pues, ustedes podrán coincidir conmigo que por A, B, C razones y circunstancias, a veces ellos son expuestos a los procesos judiciales sin que se les pregunte, sin que se les haya cuestionado, sin que les haya tomado su opinión, para preguntarles si merecen o no merecen estar en sus primeros años de vida, donde en teoría deben de recibir la mayor o la mejor aportación por parte de sus dos líneas, paterna y materna, estar inmersos en un proceso judicial. Entonces, ¿qué es lo que hace este código de manera conexa con otros protocolos y con otras resoluciones administrativas? Por ejemplo, hay un especial en que ya se le da este protagonismo al niño, a la niña y al adolescente dentro del proceso judicial. Tanto así que para algunos momentos, para algunas personas podrá ser bien interpretado o mal interpretado, por ejemplo, el derecho simplemente a ser oído, ¿no? Incluso, tanto es la especialización que se nos exige que en atención a este derecho, eh, a esta trascendencia de ponerlo a la palestra y hacer que las acciones, que todos los pronunciamientos, que todo el actuar procesal esté dirigido, esté determinado a poder atender su problemática y poder atender el principio, en todo caso, lo que rige toda norma que atiende asuntos de infancia, que es el interés superior del menor. Entonces, acordamos siempre que en estos casos, ya lo hemos repetido, no hay que ver únicamente este código. Entendamos que son normas que van de manera transversal hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Derecho constitucional y derecho internacional. Aquí. Entendamos que dentro de este marco de protección a la infancia y a la adopción, es una política integral, estimados colegas. Si ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de la Mujer, es una política integral, una política llevada a poder generar programas de desarrollo, proyectos sociales en las cuales se puedan mm, integrar o en todo caso fortalecer todos los aspectos, todos los tópicos que ameritan ser atendidos en relación a la infancia. Entonces, es una política bastante bonita, bastante interesante de poder recuperar, de poder darle este realce, ¿no? A esta población que por las propias características, como ya he indicado, que es su minoría de edad, no le permite tal vez tener el mismo acceso a la justicia que, por ejemplo, un adulto, ¿no? Un adulto tiene algún inconveniente, puede ejercer, bien, va y solicita tutela efectiva, inicia un proceso. Sin embargo, en este caso tan especial, pues ellos dependen, para algunos casos, de manera lamentable, pues de los representantes, de sus representantes legales o en todo caso de las entidades que finalmente vayan a tomar su caso, ¿no? Entonces, se le reconoce finalmente el derecho a ser oído y a su libertad de opinión. ¿En base a qué? Miren ustedes el tópico que nos llama a poder atender a que todos los niños dentro de su desarrollo, pues hay ciertas etapas de madurez y en base a ello se le considera de que él puede dentro de su etapa de desarrollo tener la capacidad
tener la opción de poder expresar sus opiniones, ¿no? Sin que éstas sean cuestionadas, sin que éstas sean rechazadas y que el órgano que finalmente pueda atenderlos también pueda verificar que esta opinión sea libre y que esté fuera del contexto, por ejemplo, de una coacción. Mucho podremos ver acá y entra a tallar, por ejemplo, el tema de la alienación parental. Entonces, me había quedado indicando de que la característica especial, la característica fundamental de este código, o que se diferencia en todo caso, que es lo que realza, es esta oportunidad que se le da al niño, niña, adolescente de poder ser oído, de poder ser atendido en sus necesidades y que su opinión sea validada, sea valorada al momento de que el órgano jurisdiccional pueda tomar una decisión sobre él. Pero, ¿qué es lo que requiere? Que también ustedes ven el título, es una justicia especializada. Quiere decir que todo el mecanismo, que todas las normas procesales no solamente respondan obviamente a términos de cumplimiento de un debido proceso, sino también que éste sea adecuado o en todo caso sea adaptado a un lenguaje un poco más sencillo, un lenguaje que ese niño, niña, adolescente finalmente pueda entender a lo que está siendo sujeto cuando se le lleva a una pericia, cuando se le lleva a una diligencia o explicarle qué es lo que está ocurriendo, dónde lo están haciendo participar. De manera que este proceso, este código resulta ser una herramienta, un mecanismo que flexibiliza sus propios procesos y flexibiliza su propia terminología para poder adoptar este niño y que él en su etapa, dependiendo y respetando el momento de desarrollo en el que se encuentra, pueda comprender, ¿no? La naturaleza del proceso al cual está siendo sometido. Sigamos con la siguiente, por favor. Acá. Tenemos, de repente ya lo hemos tratado, que dentro de los principios en los cuales se va a desarrollar este código, pues se hace mucho énfasis en principio a la igualdad y a la no discriminación. Y ustedes vean que dentro de este principio, en teoría no debería de mediar ningún tipo de discriminación, sea esta por motivo de identidad étnica, cultural, sexo, género, edad, idioma, religión, nacionalidad u opinión política. No. Lo que les decía, otro de los principios es que todo el órgano jurisdiccional, todas las personas que tengan a bien atender una problemática que llegue a nivel jurisdiccional o tal vez incluso a nivel administrativo, pues se les exige una especialización y una profesionalización. ¿Qué quiere decir? Que los profesionales, no solamente dentro de por ejemplo, abogados o psicólogos, no solamente deben delimitarse a poder tener estudios en relación a la rama, a la profesión a la cual desempeñan, sino de manera adicional poder ver otros tópicos, otras ramas que finalmente nos ayuden a poder entender esta problemática de manera sistémica. Es donde viene el famoso término de la terapia sistémica, por ejemplo. ¿Qué es lo que se requiere? Ver, poder analizar, ayudarnos nosotros los especialistas en el derecho, abogados, de otras ramas que nos ayuden a poder entender esta problemática y dar una solución un poco más integral. No solamente, y ahí viene una de las obligaciones del órgano jurisdiccional, no solamente atender el problema uno. Este juez especializado que finalmente tiene la oportunidad de poder dar la solución a un conflicto, le va a permitir no solamente atender esta problemática, sino, por ejemplo, si hay un tema de medidas de protección a favor de un menor de edad y se hace necesario, por ejemplo, establecer una pensión de alimentos, una asignación anticipada, está en la obligación y está en la facultad de poder atender de manera un poco más sistémica, más global. ¿Para qué? Para no poder exponer a esos niños, niñas y adolescentes a la espera, a exponerlos, digamos, a un tiempo mayor de espera de un pronunciamiento en otro juez. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Mientras el juez natural de proceso de alimentos atiende y emite el fallo, pues este niño puede gozar de una pensión de alimentos en cuanto y en tanto la medida de protección, por ejemplo, esté vigente. No. Otro principio
primordial el tema de la participación y ser escuchado, que es el que, digamos, caracteriza a este código, ¿no? Que básicamente es hacer informado de manera adecuada, oportuna y emitir su opinión y ser escuchado y tomado en cuenta. Acá podemos compartir con ustedes algunos comentarios en que qué tanto se le debe o qué tanto se malinterpreta este derecho a ser oído, ¿no? Porque, y acá va también el tema de la especialización. Cuando nosotros podemos atender un proceso en los que las partes, en todo caso quienes ejercemos defensa técnica, indican, ¿saben qué? Hay que escuchar al niño. ¿Qué es lo que dice? Esto no significa, estimados colegas, que hay que hacer caso a lo que diga el menor, porque en la mayoría de los conflictos que llegan a judicializarse, no. El tiempo hace que uno de los responsables finalmente influya en el comportamiento, influya en la opinión del menor. Entonces yo, a nivel de juzgados, cuando voy a las fiscalías, dicen, bueno, el niño dice que no quiere ver al papá o que no quiere ver a la mamá. No. Y como existen estos principios en los cuales hay que escuchar y hay que tomar en cuenta la opinión del niño, pues hay que hacerle caso. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, sea por la carga procesal, sea porque finalmente el equipo multidisciplinario tal vez no ha abordado de manera correcta, de manera oportuna, sí se puede evidenciar y creo que en un alto porcentaje de los procesos de índole familiar hay esta manipulación, hay este condicionamiento a la opinión del menor para, es más, hay una preparación. Si ustedes déjenme en los comentarios, si ustedes no han visto, doctor, doctora, hay que interrogar o en todo caso hay que preparar al niño. Entonces, este niño finalmente, ojo, sí va a dar su opinión, pero qué tan objetiva está siendo al momento de que le esté expresando de esta forma. Entonces, ahí viene a tallar mucho el rol importante del equipo multidisciplinario, ¿no? Que pueda detectar estas situaciones. Otro de los principios que rige este código también es el tema de la no revictimización, que quiere decir que a nivel, en toda instancia, se evite en la medida de lo posible que el niño vuelva a recordar algún episodio traumático, sobre todo en hechos de violencia física, psicológica, sexual, y para ello se brindan o se han dado ciertas herramientas que nos permitirían a nosotros asegurar que el niño no pase por las diferentes instancias sufriendo esta revictimización. O sea, nosotros tenemos en temas de revictimización, creo que hasta tercera, primaria, segunda secundaria y terciaria. ¿No? No solamente el propio hecho que ya genera el trauma, sino al momento de exponerlo ante la autoridad y más allá todavía el Estado sigue revictimizándolo, ¿no? Con las medidas que fueron adoptadas de manera correcta e incorrecta y hay que, por ejemplo, verificarlas, ¿no? Entonces, después de un año, después de 2 años, después del tiempo que pasa, nuevamente aparece el Estado a preguntar qué es lo que ocurrió. Pero como lamentablemente tenemos algunas deficiencias en el órgano, pues a veces la intervención tardía e inoportuna del órgano jurisdiccional, pues lamentablemente va contra este principio de la no revictimización. Mm. Pasamos a la siguiente, por favor. Y el tema de la precaución, lo que les indicaba, ¿no? Es obligación del órgano jurisdiccional poder prever cualquier otra situación que vaya a evitar finalmente que este niño tenga que verse expuesto a otro proceso judicial. Y el principio que lleva la corona en todos los temas de derecho de familia, este principio del interés superior del niño, que básicamente es que toda decisión jurisdiccional, que toda decisión del órgano pueda atender de manera concreta, flexibilizando y atendiendo el caso en concreto, el caso particular. Siempre digo que este principio debe ser entendido como aquel saco, sastre, que tiene que estar hecho a la medida. El principio del interés superior del niño, lamentablemente, si ustedes pueden ver, lo usan como cliché, pero en un solo proceso ustedes pueden entender que en primera instancia el juzgador entiende el interés superior del niño desde una óptica A y cuando uno apela el mismo interés superior del niño por el superior es entendido desde una óptica B. Entonces, al fin y al cabo, se entiende que la finalidad, el interés o en todo caso el objetivo de poder ser tan
persistentes en la presencia de este principio en todas las decisiones del órgano jurisdiccional, responda a que finalmente sea lo más beneficioso, lo que mejor le atienda las necesidades de este menor, ¿no? Entonces, por interés superior del niño, ustedes podrán entender que sí, hay que escuchar lo que dice el niño de que no quiere ver al papá, de que no quiere ver a la mamá. Y la otra parte podrá decir, por el interés superior del niño, hay que abordar por qué este menor no desea ver al papá, no desea ver a la mamá, por qué se están cortando esos vínculos. Entonces, ustedes, dependiendo de la parte a la cual tengan que defender, pueden bien aplicar, pueden bien adecuar este interés a efectos de que el juzgador pues, pueda tomar las medidas o pueda fundamentar su decisión en base a este principio. La siguiente, por favor. Aquí. En el ámbito de aplicación, hemos hablado de manera extensa que es aplicable en todos los procesos judiciales que afecten a los niños sin limitación alguna. ¿Qué quiere decir? Sea procesos de divorcio, tenencia, régimen de visita, autorizaciones, adopción, la suspensión de la patria potestad, procesos de violencia, absolutamente en todos los procesos en los que se atiendan asuntos de menores de edad, debe de aplicarse sin limitación alguna. Entonces, seguimos con la siguiente, por favor. Este código finalmente resulta a hacer una o responde a una situación especial de vulnerabilidad y de inimputabilidad. Hemos precisado que a este grupo vulnerable no se le puede tratar al igual que a un adulto mayor, que a una persona que goce de todas sus capacidades, ojos civiles estamos hablando, porque los niños completamente sí, o sea, son capaces, pero hay que entender la naturaleza de la edad de desarrollo en la que se encuentran, ¿no? Tanto así que finalmente este niño, niña, adolescente, pues resulta ser reconocido como un sujeto de derecho y se hace acreedor, ¿no? De todos los principios, de todas las garantías, ¿no? Y que es parte obligatoria del juez de la especialidad poder aplicar este principio del cual hemos hablado. Ahora, ¿por qué? Debe entenderse, y no solamente lo van a ver acá en Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ustedes, si siguen las ponencias de los otros colegas, eh, los doctores compartimos con ustedes protocolos. Esos protocolos nos llevan, nos guían cómo es que vamos a aplicar finalmente una evaluación psicológica, cómo es que vamos a aplicar este principio del interés superior del niño. ¿Por qué? Porque ya deja de ser solamente de competencia a la familia que tuvo el inconveniente o que a la mamá o al papá que tuvieron una discusión generaron lesiones psicológicas en presencia del menor o de repente ambos pudieron haber agredido al menor en una discusión o es una discusión constante, la dinámica familiar muy conflictiva, porque ya deja de ser única y exclusivamente problema de esa familia. Todo, todo asunto que corresponda o que competa, donde esté involucrado, donde se vea afectado un niño, niña, adolescente, debe verse como un problema humano. Por eso es que todos los aquí presentes, desde el ámbito en que nos toque ejercer la profesión como ciudadanos, debemos atender la necesidad de este grupo vulnerable porque es una óptica un poco más universal, ¿no? Ya no solamente es problema de la familia Butrón, de la familia Sánchez y del niño que está ahí en problemas. Eso hay que verlo y esto responde, ¿no? A un problema humano que exige al Estado peruano, por ser parte de convenios internacionales, poner un énfasis doble. Aquí hablamos de la doble diligencia. Este principio ustedes lo van a ver muchísimo en la 30364 porque le exige al Estado peruano que en temas de lucha de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar pongan un redoblado esfuerzo en sus acciones, ¿ya? Y cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente, este redoble de esfuerzos tiene que ser doblemente reforzado, porque estamos atendiendo la problemática de una población, la infancia, que es
mucho más vulnerable que los otros grupos que se detallan en la 3034. Entonces, vean ustedes la importancia de poder darle esta connotación un poco más amplia, sin limitarnos solamente a este código. Si ustedes leen este código, es insuficiente. Ustedes no van a poder encontrar protocolos, guías, no van a poder encontrar cómo aplicar lo que dice el título en relación al proceso único, qué dice la policía en relación cuando tiene un tema de violación sexual. No lo van a poder hacer. Para eso no solamente existe la ley, sino los reglamentos, sino también aquellas resoluciones emitidas por los órganos, por los entes rectores que abordan esta política pública. Entonces, esta administración especializada resulta ser, como ustedes pueden ver ahí, un mecanismo especializado de administración de justicia, que es básicamente de nuestro Código Civil, de nuestro Código Procesal Civil, se saca para poder tratarlo de manera especial. Aquí, con la siguiente, por favor. Esta función finalmente pues es delegada al órgano especializado que va a recaer en algunos casos en los juzgados de paz letrado y en la mayoría de los mismos en los juzgados de familia o en las salas especializadas si estamos hablando ya en segunda instancia, ¿no? Quienes están en la obligación de poder dirigir este proceso con la intervención protagónica. Miren incluso acá vamos a ver más adelante la participación de dos sujetos procesales bien importantes. La participación del fiscal de familia en su especialidad, miren, no es un fiscal provincial, no es un fiscal penal, dependiendo de los grados, en la especialización resulta ser un fiscal de familia. Y tanto así también aparece la figura del abogado defensor. ¿No? ¿Por qué? Porque hacer el niño, niña y el adolescente un sujeto de derecho también tiene la facultad o también se le permite que pueda ejercer mediante un especialista, un profesional, pueda atender sus derechos. No. Ahí incluso han tenido mucha precaución y mucho cuidado en poder establecer que este abogado defensor le dice, doctora, ¿quién va a ser el abogado defensor? ¿Quién lo pone? ¿No? Porque si los padres están en conflicto, el papá va a querer poner su abogado y que lo defienda a mi hijo, porque bueno, ha suscitado un hecho de violencia física, psicológica, intervino la UPE. Y ahora, ¿quién va a ser este abogado? Si las dos partes, los dos representantes están en conflicto entre sí, ¿quién designa este abogado defensor? Entonces, incluso para estos casos se ha previsto que cuando exista un conflicto al momento de determinar quién va a ser este abogado defensor en los procesos, sean tutelares, civiles o de ámbito penal, no se pueda ver que finalmente esta persona no esté parcializada, no tenga conflicto de intereses con los padres, tanto así que si ustedes pueden observar en algunas diligencias, se solicita, ¿no? La presencia del abogado defensor del menor de edad. Y la diligencia, si bien es cierto, no se puede postergar ante la ausencia de esto, de esta persona, el juez tiene la obligación y tiene las facultades para poder ubicar un abogado de oficio. A veces los abogados de oficio, bueno, están con sobrecarga y no pueden atender. ¿A dónde recurrimos? Llamemos a los SEM, que generalmente son los primeros que toman conocimiento o en todo caso tienen acercamiento al hecho denunciado y hacen la suerte de las guías o en todo caso de los abogados en la etapa inicial del problema, ¿no? Entonces, llamemos al abogado del SEM para que represente al menor. Ok, no, el abogado del SEM no puede porque por ahí una de las partes puso una queja en relación al desarrollo de sus funciones, entonces está cuestionado. ¿Qué hacemos? Llamemos a los colegios de abogados. ¿No? Se entiende que tienen un staff de profesionales que se ofrecen para poder dar este servicio de manera gratuita y que deberían estar a disposición del juzgado para poder servir en este sentido. Entonces, miren ustedes la participación de estos sujetos procesales que aparecen, ¿no? En este código, no solamente el juez especializado, no puede ser el juez de paz letrado, el juez de familia, las salas en sí, ¿no? Sino también aparece el fiscal de familia y el abogado defensor, a efectos de hacer una defensa de este menor, ¿no? Por eso se le llama una justicia estructurada y una justicia especializada. Si ustedes pueden ver es en macro lo que nosotros vemos en la parte civil, en otras ramas, ok, se diferencia.
incluso en los sujetos procesales, ¿no? Porque estamos atendiendo algo muy preciado, algo muy delicado. A ello también, obviamente, el juzgador con su formación y su especialización necesita de la parte técnica, necesita que los otros profesionales puedan dar sus opiniones y puedan de manera técnica, de manera documentada, poder darle los fundamentos necesarios para que su pronunciamiento o su decisión esté debidamente fundamentada. Y aquí nacen también los órganos auxiliares, que básicamente están constituidos, ¿no?, por el equipo multidisciplinario, la policía especial, la Policía de Apoyo a la Justicia, el Servicio Médico Legal y el Registro de Adolescentes Infractores, que los vamos a detallar cuáles son las funciones y las características. Entonces, miren ustedes la diferenciación, si podemos comparar, por ejemplo, cuando tenemos una denuncia por delito de violación sexual a una persona adulta y una denuncia por delito de violación sexual cuando es un menor de edad, el actuar del órgano, el actuar del aparato estatal debería, digo debería porque lamentablemente no es en todos los casos, habrán las excepciones. Uno en la práctica, y siempre comparto con ustedes, a veces uno prepara las diapositivas, ok, vamos brindándoles la información que nos pueda servir a nosotros para fundamentar, para enriquecer de repente nuestros pedidos, pero en la práctica, estimados colegas, es totalmente distinto. Y digo, ¿por qué debería? ¿No? Porque en esta especialización, en esta exigencia de profesionalización, a veces nosotros vamos a la comisaría y el trato que se le da a la víctima, el trato que se le da al niño, los ambientes que están eh, instalados en los juzgados, en las comisarías, a veces no resultan los más idóneos. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a las cámaras GESEL, excepcionalmente una cámara GESEL puede responder, ¿no?, a un ambiente adecuado, amigable para un niño que, al cual le resulta totalmente ajeno ese ambiente. Porque unos coinciden, déjenme sus comentarios, en que este derecho a ser informado, por ejemplo, cuando los niños son expuestos o son llevados a la cámara GESEL, indican por qué le tienen que anticipar, por qué le tienen que informar y describir dónde está. Lo asustan, él no conoce, él desconoce, él se va a sentir intimidado. El otro grupo dirá, no, es el derecho que él sepa que lo están grabando, es el derecho que él sepa que van a grabar su voz, que hay otras personas que lo están observando, ¿no? Porque a nadie le gusta ser grabado a escondidas, a nadie le gusta que estén hablando, cuchicheando detrás de una pantalla, ¿no? Y él no sepa que hay estas personas. Entonces podrán encontrarse bandos o opiniones divididas en relación, por ejemplo, a este derecho a ser informado y que no muchas veces no coincide con la infraestructura, no muchas veces coincide con la ubicación de la cámara GESEL, no muchas veces coincide con que dentro de la comisaría debería haber un personal especializado, que generalmente son o sea, los policías, los oficiales de sección familia, ¿no? Y dentro de la comisaría se entiende de que debería existir también eh, un centro de emergencia mujer porque entendamos, hay un equipo de profesionales que podrían abordar a la víctima, ¿no? Entonces, miren ustedes, nosotros podemos tener todos los lineamientos, pero a veces en la práctica es una realidad con la que constantemente nos vemos enfrentados, ¿no? ¿Y para qué nos sirve precisamente esto? Para indicarle al policía, para indicarle al personal del SEM, para indicarle al fiscal, si es que no fuese de familia, que él está en la obligación, que él está en la facultad de poder, va a sonar, bueno, de poder modificar, doblegar o en todo caso adaptar sus procedimientos para este niño, para esta niña, porque esta persona no está acondicionada y no tiene por qué, porque finalmente, como les había indicado, resultan ser expuestos a veces solamente por respuesta de interés de los padres o de los conflictos, ¿no? O en algunas situaciones lamentables de acciones de índole penal de terceras personas, ¿no? Entonces, se espera, se hacen los esfuerzos, los dobles esfuerzos en algunas jurisdicciones
podrá resultar o no de que finalmente pues todo lo que nosotros vemos en estos reglamentos, en estas disposiciones, en estas resoluciones, vayan adaptándose a poder atender esta necesidad, ¿no? Para eso se entiende que estos órganos que se suman a la función jurisdiccional están para ello, para poder ayudar a que finalmente pues la decisión del órgano del juzgado competente que haya podido tomar este caso pues sea la más idónea para este niño, ¿no? Miren ustedes, en las siguientes diapositivas, para no ahondar tanto, entiendo que lo han tratado, pero miren ustedes nada más el título preliminar. Vamos al título preliminar del código. Miren la definición desde ya que da este cuerpo legal. Indica, se considera todo ser humano, no, desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de edad. El Estado protege al concebido para todo lo que favorece. Sujeto de derecho, dice, el niño y el adolescente son sujetos de derecho, libertades y protección específica, ¿no? Vuelven a recalcar, proceso como problema humano. El Estado garantiza, indica, un sistema de administración de justicia especializada para los niños y adolescentes y los casos sujetos a resolución judicial o administrativa en los que estén involucrados los niños serán tratados como problemas humanos. Siempre hago una reflexión, estimados colegas, cuando vemos estos casos tan lamentables, queda corto el término, tan desgarradores, eh, de niños maltratados física y psicológicamente, agredidos sexualmente, otros ya que, 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 que sobrepasan, creo que a veces lo que uno imagina, lo que uno puede considerar simplemente de este instinto insano, antinatural, cuando uno o una persona agrede de esta forma tan desgarradora a un menor de edad, ¿no? Porque nosotros finalmente vemos al sujeto, a la persona, si se le puede llamar, y siempre digo, vemos finalmente el resultado, pero no atendemos qué es lo que pasó, cómo se está tratando en el ámbito del desarrollo de este niño, ¿no? A veces, sí, obviamente, con todo fundamento, criticamos, juzgamos todo, pero no volteamos y vemos qué pasó desde su infancia. Entonces, si hacemos esta lógica, estimados colegas, vamos al día de hoy a atender la problemática de la infancia. No, no esperemos, hay que darle las herramientas, hay que poder redoblar los esfuerzos para poder brindar todo y cuanto sea necesario para que finalmente, y hablemos en términos generales, ¿no? Nosotros nos escandalizamos por los altos índices de violencia, de agresividad en las calles, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, todo viene desde un centro, desde un inicio, que es generalmente la familia, y en todo caso, ¿qué se le está dando al día de hoy a nuestra niñez, a nuestra infancia? ¿No? Es muy preocupante, muy alarmante que el día de hoy sigamos viendo tantos índices o que sean en aumento las denuncias de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, porque no se está abordando de manera un poco más amplia, más sistémica. Están los esfuerzos, se reconocen, ellos sí, no, pero algo nos está faltando como sociedad para que finalmente podamos ver y entender que esto repercute no solamente en la familia, como les había indicado, afectada, sino en nuestra sociedad. Nuevamente aborda muchísimo el principio del interés del niño, ¿no? Y se hace una descripción de aquellos derechos y libertades, ¿no? A los cuales se le reconoce como tal. Si ustedes a veces, dependiendo de la edad, los que me acompañen antes decían, no, los niños, silencio, están hablando los adultos, los niños no hablan. Imagínense cómo hemos ido evolucionando y hay otro sector que ya sí, doctor, ahora tiene muchas libertades, ahora estamos viendo adolescentes que infringen la ley penal de manera tan asombrosa o nos admira de cómo manejan, ¿no? O cómo son en todo caso formados por las terceras personas que son captados, etcétera, en las modalidades que ustedes requieran, ¿no? Y ya tienen muchas libertades, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Antes a nosotros nos corregían de cierta forma, ¿no? Los tiempos van cambiando, estimados colegas. Las formas, la misma tecnología, la misma comunicación, el tema de redes sociales. Miren ustedes cómo avanza tanto que
la forma de educar incluso debe estar cambiando, ¿no? Para el tema, por ejemplo, que usted me dice, doctora, hay muchas libertades. Ley especial de la prohibición del maltrato físico. No, ya. ¿Cuánto se aplica? ¿En qué departamento se aplica esa ley especializada? Miren, han tenido que sacar una ley especializada para decir que el maltrato físico no corresponde, que las formas de corrección de los padres, por más que ejerzan la patria potestad, está limitado, ¿no? Pero mi pregunta es, eh, en cuántos departamentos esa ley puede ser efectiva, ¿no? Hace poco estuve en provincia y comentaba con los colegas en provincia, de repente nosotros no tendríamos mucho ámbito de trabajo porque es una realidad totalmente distinta a la que podemos vivir acá, ¿no? Acá si el niño o alguien hace una denuncia porque se les corrigió con un palmazo, un jalón, eso amerita una denuncia, ¿no? En cambio, ustedes van a provincia, la realidad es totalmente diferente. Entonces, a veces se trata de imponer normas generales sin conocer o sin haber evaluado, analizado cuál es la problemática, la realidad eh, en otros departamentos del país, ¿no? Entonces, ojo, ahí también tiene que ver, ustedes han estudiado o han visto este sistema nacional, ¿no? De lucha contra la violencia y los integrantes del grupo familiar, que precisamente habla de una escalera, de un escalón, ¿no? En cuanto a las autoridades involucradas y competentes desde el órgano, desde los gobiernos locales, regionales, provinciales, distritales y toda la estructura de gobierno que tenemos están en la obligación de poder atender esta problemática, ¿no? Entonces, volviendo, también reconoce estos derechos y estas libertades a este grupo. Vamos a avanzar. Ustedes pueden verlo. Hice digamos, un recopilado o un resumen de este código en cuanto a derechos también y aparece este capítulo especial de poder reconocer también aquel grupo que siendo vulnerable tiene una doble connotación, no solamente por la minoría de edad, sino también porque tienen alguna condición propia que en cierta medida puede poner en desventaja de poder acceder a una justicia o a un trato igualitario y que se les pueda brindar también que finalmente se pueda asegurar un desarrollo integral, ¿no? Esta palabra integral, estimados colegas, no solamente es, bueno, desarrollo físico, psicológico, la salud, la alimentación, es un desarrollo, es una palabra que va abarcando incluso eh, el ámbito incluso espiritual, ¿no? Saben que toda persona, en especial niño, niña, adolescente, tiene el derecho de poder disfrutar de una vida plena, disfrutar de una vida digna, ¿no? Facilitándole por ello, ¿no? Que pueda participar de manera activa en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones en su comunidad. Se precisan derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. Aquí podremos decir, de repente coincidimos de que en algunas situaciones, pues dicen, ya tienen muchas libertades, tanto así que estamos viendo en las últimas noticias, ¿no? Que aprovechando tal vez estos grupos de delincuencia captan a menores de edad para finalmente pues cometer actos ilícitos o que infrinjan la ley penal, ¿no? Entendamos también que todas estas políticas y todo lo que indica el Código de los Niños y Niños Adolescentes está integrado o en todo caso está a cargo del ente rector que va a ser el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que finalmente se va a encargar, ¿no? De hacer eh, esta difusión, estas políticas públicas, llevar esta ejecución de estos planes a nivel nacional, ¿no? Ahí ustedes precisan, especialmente la Dirección General de los Niños, Niñas y Adolescentes, la encargada de poder diseñar, promover y coordinar, ¿no? Supervisar todas las políticas, los planes, los programas, los proyectos en el campo de la niñez. Permítanme, estoy en la diapositiva 18, ¿no? Para que finalmente pues se ponga mayor y especial cuidado a aquellas poblaciones que se encuentran en situación, por ejemplo, de pobreza extrema y sufren de discriminación, violencia sexual, violencia o exclusión social. Entonces, el ente rector que finalmente va
a llevar y a conducirnos a poder establecer todas esas políticas va a ser el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con las distintas entidades que se han generado. Creo que si podemos rescatar algo importante o una figura muy especial es la participación de las unidades de protección especial. Será momento, será en todo caso propicio para que lo puedan evaluar, analizar en una sesión especial, pero estas unidades de protección especial nacen como una medida urgente de poder tener un acercamiento más directo por parte del ente administrador para poder atender esta política. ¿Por qué? Porque se evidencia que dentro de la constitución familiar incluso no, se evidencian muchos procesos o hay muchísimo riesgo de que muchos niños, niñas y adolescentes puedan estar en un tema de desprotección. Entonces interviene el Ministerio de la Mujer, no solamente a través de los CEN, sino de estas unidades de protección especial para poder atender esta problemática, ¿no? Como les digo, es un tópico bastante interesante, es bastante amplio, pero no quería dejar de mencionarlo para que ustedes puedan tener en términos generales la importancia o la participación de esto, haciendo hincapié de que estamos o que formamos parte de un sistema nacional de atención integral a los niños, niños y adolescentes. Ya. Pasemos, por favor, Reader, ayúdame en las siguientes diapositivas para solamente mencionarlas. Tenemos, como les había precisado, la participación de las unidades de protección especial. Ustedes habrán conversado también de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene una participación un poco, no un poco, bastante cercana a la problemática, ¿no? Porque se entiende que la primera estructura organizacional o la primera estructura de gobierno son los gobiernos municipales, los locales. Entonces, se entiende que el Estado debe brindar una atención un poco más inmediata, cercana a la población. Entonces, en todas las municipalidades, no en la mayoría, pero creo que en su generalidad, se ha generado, o en todo caso tienen este espacio, esta dirección especial, que resulta ser la Defensoría del Niño, Niña, Adolescente, que básicamente está compuesto no por un abogado o un defensor, que puede incluso, mire, atender ustedes qué materias, ¿no? La idea es que cualquier niño, niña, adolescente pueda acudir, ¿no? O cualquier persona que puede evidenciar algún problema que esté afectando a este grupo vulnerable pueda acudir en primera instancia a este primer acercamiento ante la autoridad, que es una defensoría, ¿no? Pudiendo atender, por ejemplo, procesos de alimentos, tenencia, régimen de visitas, ¿no? Porque se busca poder en primer orden o en primer auxilio poder atender esta problemática de presentarse así, ¿no? Entonces, en la mayoría, creo que en todas las municipalidades se cuenta con una defensoría o nosotros lo que llamamos las demunas, ¿no? Esta justicia especializada se estructura de manera distinta. Hay una cierta flexibilización en las normas procesales, que es otro proceso que siempre nos acompaña al momento de poder solicitar los pedidos, ¿no? Entonces, esta administración de justicia especializada tiene ciertas particularidades y tiene ciertos tópicos que hay que entender y que hay que conocer para poder nosotros, si nos toca hacer defensas técnicas, poder conocerlo. Entonces, empecemos con la jurisdicción, que básicamente esta potestad del Estado en materia de familia la deriva o la ejerce a través de los juzgados especializados de familia, las salas familiares en caso de apelación, los juzgados de paz letrados en ciertos asuntos. ¿Cuáles son, doctora? Si usted está indicando que todo lo que tenga que atenderse de niños, niños, adolescentes corresponde a jueces especializados de familia. Por ejemplo, el tema de alimentos lo ve un juzgado de paz letrado y todas las variables, aumento, reducción, prorrateo, lo ve el juez de paz letrado en esa especialidad, porque la ley así lo considera. ¿Por qué? Porque para el juzgado de paz letrado, de manera territorial, es más factible que pueda atender la problemática, ¿no? Y para el resto de materias, pues tendremos los juzgados especializados de familia. Es así que estos juzgados asumen la competencia en materia civil, en materia tutelar y de infracción y se dividen en tales cuales
siempre que exista como tal. Si ustedes pueden ver, no solamente la especialidad de familia, sino la subespecialidad en violencia familiar, porque también los menores de edad resultan ser un grupo vulnerable y de atención de alcance o de aplicación de esta norma, ¿no? En todo caso, concluimos que la jurisdicción estará a cargo siempre de un juez especializado, ¿no? De naturaleza civil, y en apelación tendríamos las salas competentes. A la par, si ustedes pueden ver, a la par, en la fiscalía también vamos a tener esta coincidencia, ¿no? En relación a que se trabaje de manera conjunta. Cuando nosotros participamos en audiencias judiciales, ya, ok, llamen a la fiscal, ¿no? Siempre los juzgados especializados trabajan con una fiscalía correspondiente. Entonces, ¿por qué? Hemos mencionado la participación activa, o en todo caso, la importancia de la participación de un fiscal especializado en familia. De manera que en todas las actuaciones a nivel del órgano jurisdiccional, a nivel de juzgados, siempre va a estar la participación de manera conjunta, de manera, digamos, eh, concatenada con la participación del fiscal de familia, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas funciones para que finalmente también nosotros podamos tener conocimiento y podamos hacer una suerte de veedores, estimados colegas. ¿Por qué? En muchas de las audiencias, las partes indican, o al menos cuando ustedes quieren ofrecer algún medio probatorio o de repente oponerse a tal, las partes entran en discusión. Dice, doctor, pero no, yo no estoy de acuerdo, o doctor, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Bueno, ¿saben qué? Está el fiscal de familia que emite opinión, porque se entiende que indistintamente, independientemente, así eres abogado de la parte demandante o abogado de la parte demandada, pues este fiscal de familia hace a sus veces de poder representar o en todo caso atender y defender los derechos del niño, niña, adolescente que está inmerso en este proceso judicial. Vamos aquí. En relación a la competencia, dice la competencia del juez especializado se va a determinar siempre, ¿no? Acá un poquito conjuga mucho con las reglas del proceso civil, procesal civil, indica por el domicilio de los padres o responsables y por el lugar donde se encuentra el niño, niño y adolescente cuando faltan padres o responsables de los mismos. En la mayoría de los casos, estimados colegas, ya por práctica, las demandas, por ejemplo, que versan sobre el régimen de visitas y la tenencia, es presentado justamente en el domicilio donde se encuentra el menor. Sí, doctora, pero acá dice del domicilio de los padres. ¿Qué es lo que pasa? Y les comparto ya dentro de la práctica procesal. Puede ocurrir que la demanda sea admitida, pero al momento del saneamiento, ¿qué es lo que dice el juez? Ok, pero ¿en qué domicilio está el niño? Digamos, estamos en la corte de Lima Este, ahí vive la mamá, pero de pronto, por alguna circunstancia, cambian de domicilio y el niño se va a vivir a otra sede jurisdiccional. Entonces, ha habido casos en los que han avanzado hasta el saneamiento y dicen, no saben que yo no soy competente. La demanda de régimen de visitas, obviamente, y la de tenencia, siempre presentarlo en el lugar donde se encuentra domiciliando el menor. Esto también porque dentro del proceso se van a llevar informes técnicos, ¿no? Efectos de que el equipo multidisciplinario pues pueda acercarse al domicilio donde se encuentra el niño y pueda verificar las condiciones en las cuales se encuentra y así poder emitir su informe correspondiente, ¿ya? Y para temas de infracción a la ley penal, obviamente el lugar donde se cometió el acto infractor o por el domicilio del adolescente infractor. Dice, la ley establece la competencia en las materias de contenido civil y tutelar. En los supuestos de conexión, la competencia de las materias de contenido penal se va a determinar conforme a las normas del Código de Procedimientos Penales o Código Procesal Penal de manera concordada, ¿no? Aquí aparecen, ya hablando de esta administración especializada, cuáles son los sujetos o los actores que participan en este proceso especial. Habíamos hablado inicialmente de juez especializado, después el fiscal de familia y el abogado defensor, pero se suman otros órganos auxiliares que finalmente apoyan y aportan en la toma de decisiones del órgano en las sentencias o en los pronunciamientos finales, ¿no? Entonces, empecemos con este juez especializado, que resulta ser el juez de familia y en excepciones, vuelvo a recalcar, el juez de paz letrado, cuando la naturaleza de la materia o en todo caso para interponer la demanda de alimentos es el competente. La explicación, ya les he indicado, es porque es más probable que un juez de paz letrado tenga mayor acercamiento a una materia que es, digamos,
bastante popular, no es tan compleja, ¿no? El actuar probatorio en un proceso de alimentos no repercute, sin restar la importancia, no repercute mayor actuar probatorio, ¿no? Entonces en teoría es una audiencia sencilla, es una audiencia única incluso, entonces se le resta, sí, carga procesal a los jueces de familia, quienes deberán o en todo caso tienen bajo su cuidado, bajo su dirección, procesos de una connotación un poco más delicada o incluso en el cual el actuar probatorio amerita, ¿no? Mayor especialización, mayor tiempo. Entonces se deja esta única materia, que es el tema de alimentos, a los juzgados de paz letrados, restándoles así carga procesal a los jueces de familia, ¿no? Para que vean, en todo caso, o atiendan casos un poquito más complejos. Entonces, este juez, como en la mayoría de los procesos, resulta ser el director del proceso mismo, que quiere decir que a él le va a corresponder la conducción, la organización y el desarrollo del debido proceso. ¿Les ha pasado tal vez que nosotros cuando vemos mucha demora y nosotros dejamos en el juez de escucha o a través del MAU, que no la tienen todas las cortes, les ha ocurrido que en Lima Centro tiene MAU y tiene juez de escucha? Entonces, cuando uno solicita o hace un pedido por celeridad procesal, el juez dice, no, este pedido hágalo llegar a través del MAU. Llegamos a través del MAU y el secretario indica, no, ese pedido lo tiene que hacer a través del juez de escucha. Finalmente están ahí dándose, como dicen, dándose la pelota y no deciden quién finalmente tiene que actuar. Estimados colegas, muchos dicen, no sabes qué, que el secretario se está demorando, el secretario aquí o el secretario allá. Es el juez que tiene que tomar las precauciones, es el juez quien conduce el proceso. Y por esa responsabilidad también finalmente va a ser el responsable de la toma de decisiones de lo que ocurre con el trámite del proceso. No puede tener de manera auxiliar, de manera alternativa, el apoyo del personal jurisdiccional, pero finalmente él es el responsable de conducir ese proceso y también si es que este se dilata. Hace un mes aproximadamente me llega un proceso de alimentos del año 2022. Alimentos, estimados colegas, ni siquiera había fecha de audiencia. Entonces, es inaudito, es incomprensible a veces porque y te preguntas, ¿qué es lo que pasa para que un proceso de alimentos demore más de un año? ¿No? Entonces, los especialistas pueden salir de vacaciones y hay que hacer ver esta omisión, en todo caso, este incumplimiento de la norma de que los asuntos en materia de familia, en materia de niños, niñas y adolescentes tienen mayor importancia sobre otras materias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa para que un proceso de alimentos demore un año sin tener fecha de audiencia? Hay que hablar con el juez. El juez a veces ni siquiera se entera porque en la mayoría de los casos, pues delega funciones y, bueno, entrega carga al personal de despacho, ¿no? Entonces, atención con ello, estamos en toda la legitimidad de poder reclamar, de poder hacer hincapié en que finalmente él es el responsable de conducir ese proceso dentro de los parámetros o dentro de un tiempo razonable, ¿no? Dentro de sus funciones, por ejemplo, vienen a aplicar las sanciones sobre las controversias, contravenciones en los procesos que afecten a niños, niñas y adolescentes, tomar medidas de protección, por ejemplo, acudir a los servicios o en todo caso solicitar la participación de los servicios del equipo multidisciplinario. Aquí va a tener una óptica o en todo caso un fundamento más técnico, ¿no? Para poder fundamentar debidamente su decisión. Así también puede solicitar el apoyo a la policía y cualquier otra institución para poder esclarecer los hechos o que apoyen a su actividad. A veces, no a veces, en muchos de los casos, sobre todo cuando se dictan medidas de protección, uno a veces lee las medidas de protección en casos que son bastante complejos, bastante delicados, y dice, ¿qué es lo que ha pasado acá? Cuando el juez tiene todas las facultades, cuando el juez tiene toda la potestad de poder tomar acciones inmediatas, de poder ser un poco más, no creativos, porque el código le establece cuáles son estas prerrogativas que tienen, se limitan para poder únicamente dictar medidas simples, ¿no?
Hay un dispositivo que permite, por ejemplo, las salas de reunión familiar. Búsquenlo, googleenlo, pero les puede ayudar, por ejemplo, en casos específicos en régimen de visitas. ¿Qué es lo que pasa con estas salas de reunión familiar? Si ustedes llevan el proceso y hay una conducta reiterativa por parte de uno de los progenitores de no permitir la visita, porque de manera adicional esta persona, para perjudicar a la otra, ha hecho, por ejemplo, una denuncia por tocamientos indebidos, que es la típica. O sea, siempre en familia, en procesos, siempre vienen de tres. Entonces, por una, no sé si mala estrategia o de repente una conducta temeraria de la otra parte procesal, y sabes qué, denúncialo por tocamientos indebidos y cortas el régimen de visitas. Entonces, mientras se esclarezca en el ámbito penal la responsabilidad del padre o la madre que haya podido supuestamente agredir al menor de edad, va a pasar tiempo, estimados colegas, y ese niño finalmente va a romper, o en todo caso va a distanciarse, ¿no?, de este progenitor. Obviamente, con el acompañamiento del equipo multidisciplinario podrán evaluar qué tan conveniente o no conveniente es que finalmente pues se logre esta reunificación. Pero ¿qué es lo que va a pasar? A veces, no, a mi casa no puede entrar, ¿no? Y tampoco se la puede llevar a la niña o al niño. ¿Qué es lo que pasa? Estas salas, y este es un claro ejemplo, siempre lo hago porque de todas las salas o de todos los, perdóname, de todas las cortes en las cuales se puede visitar realizando diligencias, no todas las salas tienen, no todas las cortes tienen estas salas, debiendo ser obligatoria, estas salas de reunión familiar, que básicamente nos ahorraría o nos facilitaría el trabajo y hacerles poder hacer ver a las partes que tienen que deponer posturas. La única que yo he visto es la de Lima Este, ¿no? Que tú ingresas a la sede y lo primero que ves es esta sala de reunión, más o menos adecuada, con las condiciones, con los equipamientos, ¿no? Para poder recibir a estos menores. Entonces, a veces uno, dentro del actuar y de los que litigan en esos temas de familia, pues nos quedamos un poco como cortos. Solicitamos, señor juez, mire, tenemos esta resolución, implemente este mecanismo de visitas, no, pero a veces dicen, no, hágalo saber o hágalo ver en el juez natural. ¿Qué quiere decir? Que me está solicitando hacer un proceso de régimen de visitas adicionalmente al que ya estamos pasando, por ejemplo, por un proceso de tenencia o por un proceso de violencia familiar, ¿no? Entonces, básicamente los juzgados o este juez de familia está en la potestad, está en las atribuciones de poder activar o poder solicitar a cualquier autoridad para que pueda apoyarlos en su labor jurisdiccional, ¿no? Aquí entonces el juez imparte órdenes a la policía judicial para la citación, la comparecencia o incluso la detención de las personas, ¿no? Dependiendo también de la gravedad de los hechos. Dentro de sus facultades también tenemos, por ejemplo, resolver los procesos en materias de contenido civil, tutelar y de fracciones en los que intervengan según su competencia. Acá obviamente siempre vamos a hablar de la especialidad, ¿ya? Cuenta también con los servicios del equipo multidisciplinario, ¿no? De la oficina médico-legal, de la policía y de cualquier otra institución, como lo habíamos indicado. Tiene la capacidad, por ejemplo, miren ustedes, de disponer medidas socioeducativas y de protección en favor de los niños, niños y adolescentes. Hay que diferenciar medidas de protección y las socioeducativas, unas dadas dentro del ámbito de protección de la 3364 y las socioeducativas siempre y cuando estemos ante un caso de infracción a la ley penal. No, no hay sanciones. Incluso la ley penal no se dice ha cometido un delito, ha infringido la ley penal. Incluso los que pueden litigar y llevan procesos en los cuales el investigado o la persona denunciada, entre comillas, resulta ser un menor de edad. Incluso la terminología cambia, varía, porque estamos hablando de una justicia especializada y una estructura diferenciada a un proceso común, ¿sí? Hacer uso de las medidas cautelares y coercitivas durante el proceso y en su etapa de ejecución, requiriendo también así el apoyo del judicial si fuese el caso, ¿no? El juez está facultado, miren ustedes, incluso va un poco más allá, es lo que le decía de esta necesidad de atender no solamente el problema uno que él puede ver, sino poder atender de manera general, global, ¿no? Alguna otra probabilidad que pueda ocurrir.
lo que les había indicado. Ok, medidas de protección y de manera adicional voy a dar una asignación anticipada. No, estoy adelantándome a que este niño, esta madre que finalmente han sufrido o están dentro del ámbito de protección de la 3364, van a requerir más adelante una pensión de alimentos. En tanto yo ordene que Defensoría de Oficio pueda iniciar el proceso correspondiente en el juez natural, yo puedo otorgar una pensión de alimentos de manera anticipada. Asimismo, en otros procesos conexos, dentro del mismo proceso está en la facultad de poder atender otras pretensiones. Por ejemplo, dentro del mismo proceso, poder establecer tenencia, régimen de visitas o alimentos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con la tenencia compartida en los juzgados? No, ok, si no va a ser tenencia exclusiva, decide la tenencia compartida, pero no te quedes ahí, juzgado. Avanza un poco más y establece el régimen de visitas en caso de que determines una tenencia exclusiva. Establece el régimen de visitas para el progenitor que no va a tener la tenencia. Ok, decides compartida. Establece cómo va a ser este régimen de visitas. No, porque en tenencia compartida, estimados colegas, los dos padres van a tener régimen de visita. Entonces, de una vez, ahorra a las partes procesales a que se vean sometidos a dilaciones, a procesos adicionales, a carga emocional, gasto, ¿no? Y abarca la problemática y otorga un régimen de visitas. Incluso podrían así establecer pensiones de alimentos si no hubiesen sido establecidas ellas en otra instancia por otro juez competente. Entonces, doctora, pero no le compete, no es el juez correspondiente a atenderlo. Sí puede, porque miren ustedes en especialización. Lo que no se puede hacer, estimados colegas, es, por ejemplo, que el juez de paz letrado abarque otras pretensiones. Hace poco me hacían la consulta. Doctora, pero si puede más, puede menos. Sí, pero el que puede menos no puede más. Entonces, el juez de paz letrado sí está limitado únicamente a atender la pretensión de alimentos por la propia especialidad. En cambio, el juez especializado puede más, también podría atender esta pretensión de alimentos dentro de un mismo proceso en curso. Otro de los sujetos que aparecen, lo habíamos mencionado, es el fiscal de familia, ¿no? Sabemos que el fiscal de familia, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, no tiene la carga de la prueba y así también cuando corresponda a menores infractores, pues si bien es cierto, tienden a flexibilizar un poco el tratamiento cuando es un menor infractor, hay que respetar también los procesos o los principios generales del proceso penal teniendo como óptica que el investigado o el menor, o en todo caso el sujeto de este proceso, es un menor de edad, ¿no? Con las prerrogativas del caso y con el cuidado del caso. ¿Cuál es el cuidado del caso? Pues garantizar, si con una persona adulta se tiene que garantizar el debido proceso, que cuente con su abogado, que cuente con la persona que le elija para hacer su defensa en temas de menores infractores, no solamente el abogado, sino también ojo, a veces mucho se olvida de la participación del representante legal que resultan ser los padres, ¿no? A veces el menor lo detienen hasta que se determine si es mayor, menor de edad, cuántos años, cuántos días, cuántas horas le falta para ser ya un adulto o tener la mayoría de edad. Los policías, a veces en desconocimiento, o de repente, no desconocimiento, yo creo que por la carga misma, ¿no? Eh, sobrepasan un poquito en sus facultades, cosa que hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, porque en la mayoría de los casos, si no hay una participación debida, correcta del fiscal, por ejemplo, en ese caso, hay diligencias que pueden decaer en nulas. El fiscal tiene como función primordial velar por el respeto de los derechos y las garantías del niño, niña y adolescente. Promueve también de oficio a petición de parte de las acciones legales, judiciales o extrajudiciales correspondientes. Qué quiere decir en este sentido? Cuando el fiscal de familia hace la suerte de también verdaderamente de proteger los intereses del menor. Por ejemplo, sucede un hecho de violencia, lamentablemente, o bueno, por el contenido de lo que se informa a nivel de policía, juzgado, no se dan medidas de protección, ¿ya? Entonces, sin embargo, el fiscal
teniendo a la vista ya el protocolo o teniendo a la vista nuevos hechos, porque ya tomó las declaraciones, ya tomó la referencial, ya pasó la cámara GESEL, evidencia algún riesgo, él está en la facultad de poder solicitar estas medidas adicionales que se amplíen, que se modifiquen en razón o en atención de poder brindar la mayor protección cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Acá lo que les indicaba, la falta de intervención del fiscal en los casos previstos por la ley acarrea la nulidad, la que será declarada de oficio o a petición de parte. Ahí, ojo, defensas técnicas, ¿no? En el caso de que tengamos a bien poder atender un caso como este, hay que estar muy cuidadosos. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente estas condicionantes pasan en la entrevista única en la Cámara GESEL, ¿no? A veces, lamentablemente, hay las suspensiones porque, bueno, el fiscal de familia no estaba, no se le ofició, no tuvo conocimiento, falta el abogado defensor y las diligencias a veces se frustran, ¿no? Muy lamentable porque estamos revictimizando, en todo caso, exponiendo al niño, a la niña adolescente a que nuevamente tenga que acercarse, a personarse a una instancia, más allá de que, bueno, la investigación se vea un poco dilatada, cuidando el tema de los plazos, ¿no? Porque sabemos que en medicina legal, ya con la sobresaturación en citas, pues, ¿cuándo se podría encontrar otro espacio para que todos los sujetos procesales conjuguen y se presenten el día y la hora señalada, ¿no? Ha sucedido, estamos en cámara GESEL, estamos con el niño, con la niña, el adolescente, y de pronto, pues, el fiscal de familia, siendo, ¿no? O sea, parte procesal y el fiscal penal, bueno, entre ellos se andan llamando, haciendo las coordinaciones, al final diligencias tan importantes así se ven frustradas. Nos corresponde, en todo caso, ¿no? Si estamos haciendo defensa técnica de una de las partes, pues ser muy incisivos, ser muy veedores y estar controlando estas situaciones, porque finalmente no solamente hacemos la defensa, sino que más allá de ser abogado de cualquiera de las partes, estimados colegas, tenemos, nos llama, tenemos un deber adicional de poder cuidar estos casos de manera muy especial, con mucha pena, sobre todo cuando son los padres los que están enfrentados y llevan al menor. Los niños en estos procesos, o sea, no entienden si es que es la parte demandante, la parte demandada, ¿no? Y aparte se ve una postura un poco hermética frente al menor, al niño, incluso también de los colegas, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes cuando van a cámara GESEL y no responden saludos, uno se acerca, el saludo finalmente es por un tema de educación, y por ahí siempre recuerdo esta diligencia que causó incomodidad o en todo caso, no sé ustedes cómo reaccionarían, pero los niños no, o sea, tú no vas con un cartel y si saben leer ellos no te identifican como tal. Entonces, va mucho también de nuestro actuar como profesionales. ¿Qué ocurrió? Lamentablemente, para buena, mala suerte, no sé, del papá, la niña se puso a jugar y se te acerca y se pone a jugar contigo. A veces dicen, doctora, usted no tiene por qué jugar. O sea, a veces en nuestro rol de defender al patrocinado nos olvidamos que hay un menor de por medio, ¿no? Y a veces en nuestro saco, en nuestro actuar, pues nos ponemos un poco, eh, no sé, negados a la naturaleza de un menor que se acerca. Imagínense ustedes, no sé cómo actuarían en esa situación, ¿no? Que el niño que viene con la contraparte, pues se le acerca a jugar, ¿no? Obviamente, algunos dirán, no, doctor, usted tiene que mantener objetividad y no tiene que acercarse al niño y esto que el otro. Pero cuando son temas de niños, niñas, adolescentes, estimados colegas, incluso a nosotros se nos exige dejarnos de ver este rol que obviamente va acompañado de tu cliente, pero estamos atendiendo, como bien lo dice ahí, es una persona, es un niño que básicamente finalmente no tiene el por qué o no se le preguntó estar en esa situación, ¿no? Entonces, son anécdotas, son cuestiones que a veces no están reguladas. ¿Ustedes qué harían en esa situación? No sé si el menor que va a dar su declaración se les acerca y se pone a conversar, se pone a jugar con ustedes, le caes en empatía, qué sé yo, ¿no? Y por ahí ves las caras de los otros abogados, incluso que un poco renuentes, no sé la palabra cómo precisar, pero ¿cómo actuarían ustedes en ese caso? ¿Dejan de ser el abogado de su patrocinado o doblean un poco su comportamiento y ser un poco empáticos con ese menor que se les acerca? No.
Acá finalmente, en cuanto al fiscal, dice es obligatorio su presencia ante la policía en las declaraciones que se actúe en los casos de violencia sexual contra niños, niños y adolescentes bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. ¿No? Generalmente en estos casos se presentan o están en este tipo de diligencias el fiscal de familia, el juez fiscal penal, ¿no? El abogado de las partes y el abogado incluso defensor si es que entre las partes ha ocurrido, si es que las partes resultan ser los responsables del menor o los padres, ¿no? Y hay ahí un tema de interés, entonces se llama o mm, se facilita, ¿no? Que haya un abogado que finalmente defienda a este menor. ¿Qué otras facultades tiene este fiscal de familia dentro de sus funciones? Dice, emite dictámenes en los casos que procede y es fundamental después de los actuados de las pruebas y antes de que se expida la sentencia. En la mayoría de los casos, ¿no? Cuando ya se ha actuado o se tiene a la vista los informes del equipo multidisciplinario, que es lo que hace el juez especializado, pues agarra el expediente y lo manda a sede fiscal para que Fiscalía pueda dar su opinión correspondiente. Y en algunos casos, no siempre es así, colegas, puede coincidir el dictamen fiscal con la sentencia que nosotros vayamos a obtener, ¿no? Se dice que en algunas circunstancias lo que diga el fiscal es que el juez lo va a adoptar. No siempre juega así. Podrán coincidir en algunas ocasiones, en algunas otras no. Simplemente el fiscal acá en teoría hace un veedor de poder proteger no solamente el interés del niño, sino de la familia en sí. Ya acá su función va un poquito más, no solamente del menor de edad, sino también de la protección de la familia en sí. Otra de sus facultades dice tiene libre acceso a todo lugar en donde se presuma la violación de los derechos de los niños, niños y adolescentes. Puede solicitar también, ¿no? El apoyo de la policía. Está determinado lo que le había indicado, su competencia territorial del fiscal es determinado también por lo que corresponde en el juzgado de familia o las salas familiares correspondientes. No siempre trabajan a la par. Si es que es la primera y si existe, ¿no? Dentro de la distribución de Ministerio Público y de Poder Judicial, si existe un primer juzgado de familia, se entiende, podría existir la primera Fiscalía de Familia. Entonces, siempre trabajan de la mano en ese sentido en cuanto a correspondencia, ¿ya? Una de las facultades que no muchos conocemos o que no muchos vemos en el actuar de la función fiscal es que actúan como conciliador en conflictos de asuntos familiares, ¿no? Propician acuerdos entre las partes para poder dar alguna solución. Ojo, obviamente solamente van a conciliar sobre eh, materias conciliares o derechos de libre disposición de las partes y obviamente no se concilia materias de índole penal y intervenir de oficio desde la etapa inicial en toda clase de procedimientos policiales o judiciales en resguardo y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pasamos a esta figura del abogado defensor. Habíamos hablado que en ciertas diligencias se requiere, cuando hay conflicto de interés entre los responsables del menor, ¿no? Que se prevé o en todo caso se puede contar con la presencia de un abogado defensor para que pueda hacer un veedor de los derechos o hacer la voz del mismo. Caso práctico, los dos padres se denunciaron de manera mutua, ¿no? O en todo caso, la niña, les cuento de una diligencia hace poco en las cuales participas tú como abogada defensora, ¿no? Los padres están siendo procesados o investigados por violación, perdón, violencia física en agravio de la menor y obviamente ninguno de los dos puede dar a su hija pues la defensoría, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que les había indicado. Si no cuentan con un abogado particular, van a recurrir al abogado del SEM. Si no está disponible el abogado del SEM, pueden tener opción de, por ejemplo, solicitar a los colegios de abogados a que puedan permitir un abogado de oficio, ¿no? O a través del Ministerio de Justicia que puedan designar que designan ya un número de abogados de oficios para poder encargarlos o para poder poner a conocimiento del órgano jurisdiccional en cuanto ellos lo puedan necesitar. Indica el niño, el adolescente, sus padres o responsables o cualquier persona que tenga interés o conozca de la violación a los derechos del niño
y adolescente pueden acudir a un abogado de oficio para que se les asesore en las acciones judiciales que deban seguir. En los casos de violencia sexual contra niños, niños y adolescentes, la asistencia legal es gratuita al agraviado y a su familia de manera obligatoria, ¿no? Generalmente esta asistencia de manera integral las dan los equipos de los centros de emergencia mujer, ¿no? Antes de llegar al órgano jurisdiccional, el SEM siempre tiene a bien poder acompañar al niño y a la familia, si así se requiere, acompañarlos desde el inicio durante todo el proceso, ¿no? Para darles no solamente la asistencia legal, sino también el aporte psicológico y también la asistencia social. Porque dependiendo del caso en particular, habrá momentos en los que se deba o se requiera, por ejemplo, sacar al niño del ámbito en el que se encuentra, solicitar una ubicación en otra familia, en una familia acogedora, en casos extremos, de repente el internamiento en algún albergue, dependiendo de la situación, ¿no? Y finalmente, en temas de menores infractores, indica que ningún adolescente a quien se le atribuya una infracción debe ser procesado sin el asesoramiento legal. Esto responde a un principio básico, ¿no? De la debida, de una defensa de vida, del derecho a una legítima defensa, ¿no? O sea, menor de edad, o sea, o una persona adulta. Esa es la participación del abogado defensor. Les he precisado, nosotros de manera particular podemos hacer las veces de, no, dependiendo las circunstancias en las que se nos requiera, o en la mayoría de casos el órgano jurisdiccional puede recurrir a estos órganos adicionales, colegios eh, de abogados en los que den un staff de abogados de manera gratuita para que puedan servir de apoyo, ¿no? Al órgano jurisdiccional. Tenemos adicionalmente, miren ustedes, a los ya mencionados, el fiscal, el juez mismo y el abogado defensor, se suman esos órganos auxiliares que van a aportar o ayudar a la función misma. ¿Cuáles son? El equipo multidisciplinario, policía especializada, la policía de apoyo a la justicia, servicio médico legal del niño, niña y adolescente y el registro de adolescentes infractores, ¿no? Empecemos con el equipo multidisciplinario. Ustedes sabrán que este equipo está conformado por profesionales especialistas que son médicos, psicólogos y asistentes sociales. Hay una diferencia, siempre me preguntan, doctora, ¿y dónde están los abogados? Los equipos multidisciplinarios que cuentan el CEN o el Ministerio de la Mujer cuentan con un profesional, con un abogado. Sin embargo, los que están o el equipo multidisciplinario de la Corte Superior del Poder Judicial mismo, el equipo está conformado por médicos, psicólogos, psiquiatras o asistentes sociales, ¿ya? Y cada Corte Superior de Justicia designará a los profesionales de cada área quienes van a ejercer sus funciones de manera obligatoria con un juzgado a pedido de estos. ¿Ya? Los equipos multidisciplinarios forman una parte importante. ¿Por qué es importante? Porque básicamente de lo que ellos expongan en su informe, luego de realizada la evaluación psicológica o luego de realizada eh, la visita social, pues van a emitir el informe correspondiente. Y no solamente van a detallar las condiciones, la realidad en la cual se encuentra este niño, niña, adolescente, sino también van a emitir ciertas conclusiones y ciertas recomendaciones que para el juzgador se entiende que este profesional, en uso de su conocimiento, de su expertise, de su experiencia, y por algo es parte de un equipo multidisciplinario de una corte, no, toma a bien poder tener estas recomendaciones para que esto pueda ser o pueda servir de base para finalmente fundamentar su decisión, ¿no? Una consulta que siempre es recurrente. Doctora, ¿qué medios probatorios puedo ofrecer en un proceso de tenencia, de suspensión de patria potestad, de régimen de visita? Miren, ustedes o estamos en la libertad de aportar lo que el cliente, lo que la persona que nos contrata solicita y que esté orientado a poder acreditar nuestros fundamentos. Pero más allá de ello, es fundamental. En la gran mayoría de casos, el juzgador va a tomar como referencia estos informes del equipo multidisciplinario. El resto de medios probatorios, si no son de actuación, ¿no? Haya todo es documentario, se tomará en cuenta al momento de sentenciar. Pero este informe del equipo multidisciplinario es pieza fundamental para los procesos de tenencia, suspensión y régimen de visita.
A veces, doctora, no tengo ningún método probatorio, ¿qué hago? Esperemos o nosotros mismos. Ya sabemos que de oficio los van a ordenar. O en todo caso, en el escrito, solicito que de manera de oficio usted curse los oficios correspondientes al equipo para que se den o se lleven a cabo estas diligencias. Pero si ustedes me preguntan cuál es el medio probatorio fundamental para que una sentencia de tenencia, régimen de visitas o suspensión de patria potestad se funde, es en estos informes. Y por eso las partes, ahí venía lo que les indicaba. La importancia del tiempo y la importancia de la intervención. ¿Por qué? Porque los niños que finalmente pues están en estas situaciones sí pueden llegar a ser eh, manipulados, influenciados, incluso los preparan para estas evaluaciones, que requiere entonces que estos profesionales tengan mucha capacidad, tengan muchas habilidades y mucha experiencia para poder detectar estas circunstancias. Aquí era lo que les indicaba, porque en los informes el niño dice, bueno, ¿sabes qué? No quiero ir con mi mamá porque mi mamá es tal, por cual, por cual, por cual. Entonces, el profesional que aborda a este menor debería estar en la capacidad de poder eh, advertir esta situación, ¿no? Y poder poner en conocimiento al juzgado que algo está ocurriendo en esta dinámica familiar que hace que el niño reaccione de esa forma. Obviamente nosotros como parte podremos ir advirtiendo, ¿no? Porque para algo también nos especializamos, para algo también tomamos estos cursos, entonces uno más o menos entiende, escucha cuál es la narrativa de un niño. Entonces, doctora, escucha el audio y tú ya claritos sacas de línea de que el niño está siendo mal influenciado, está siendo manipulado o hay evidentemente una alienación parental. Entonces, precisamente es a lo que voy, estimados colegas. No nos quedemos solamente en la parte procesal, tenemos que ayudarnos de otras ramas, ¿no? Estudiar un poco. Miren, es hasta dibujo infantil. Uno cuando ve los dibujos, uno cuando a simple vista no necesitamos ser muy expertos, pero si al menos una lectura, una capacitación, un curso en estos detalles, si vemos derecho de familia, ayuda bastante para poder advertir ciertas situaciones, ¿no? Entonces ayuda a que no nos centremos únicamente allá, que es lo que dice el código de los niños, niñas, adolescentes, no. Ayudémonos de otras herramientas para que finalmente pues el actuar y podamos así advertir situaciones que al fin y al cabo pues en teoría nuestro actuar también va en protección al interés superior de estos menor. Y cuando nos toque decirle al cliente, al papá o la mamá, señora, la conducta que están tomando no es la más favorecedora para su hijo, tener que hacerlo, ¿no? Hay quienes decidirán si es que contratan o continúan o no con el cliente que viene de manera temeraria a poder plantear algunas ciertas circunstancias de actuar procesal. Entonces ya también depende del actuar y la línea de carrera que queramos llevar. Entonces, si ustedes me preguntan, las pruebas madre, digamos, en estos procesos de índole familiar van a ser estos informes del equipo multidisciplinario, ¿no? Y precisamente, miren, este conjunto de especialistas, estos informes que emiten sirven de un soporte a los juzgados de familia o a los que dan sus veces, ¿no? Están capacitados para poder emitir dictámenes periciales, capacitados también para poder prestar asesoría técnica, científica al órgano jurisdiccional que lo solicite así. Emite opinión forense ya cuando vamos al ámbito podemos llevar estas pruebas a ámbitos penales para poder hacer así también la validez de los mismos. Y es un apoyo en exclusividad. Este equipo solamente se dedica a atender los pedidos de la Corte, a atender los pedidos de los juzgados de familia, que así los requieran. Solamente trabajan para ellos. Por eso se diferencia mucho tal vez de los equipos multidisciplinarios con los que cuentan el CEN o con los que cuenta el Ministerio de la Mujer, que también los tiene como tal. Las unidades de protección especial, por eso les indicaba que es muy importante tenerlas presentes siempre, también trabajan con un equipo multidisciplinario. Tiene un abordaje totalmente distinto, tiene una metodología totalmente diferenciada, ¿no? Pero si hablamos en valor probatorio, siempre, no es que gane, pero tiene, yo creo, vamos a decirlo, estos tienen mayor estructura y se entiende que son mucho más imparciales, mucho más objetivos, ¿no? Les preciso ahí
el dato de la creación de estos equipos multidisciplinarios mediante resolución administrativa para los que deseen verificarla. Luego aparece esta policía especializada que básicamente tiene dentro de sus funciones, pues, auxiliar y colaborar con los organismos competentes del Estado en la educación, prevención y protección del niño, niña y adolescente. Esta policía requiere, mire, sus acciones y coordinaciones están regidas por el Ministerio de la Mujer y se les exige, como habíamos indicado, un grado de especialización. O sea, deben contar con ciertas capacitaciones en relación a temas del niño, niñas y adolescentes, tener una conducta intachable indica y no tener antecedentes judiciales ni disciplinarios. Básicamente están para velar el cumplimiento de las normas de protección. Claro ejemplo, dentro de las comisarías ustedes van a ver la sección familia. En algunos casos, mucho más especializada todavía, hay policías o personal femenino que solamente está dedicado a atender violencia familiar. No, no todas las comisarías tienen esta especialización. En la mayoría solamente trabajan policías varones, pero en unas cuantas sí hay personal femenino únicamente y exclusivo para atender estos casos. No, se entiende la justificación, no sé si por tema de género o por tema, nos dicen, no, es que las mujeres tienen un poco más de oído, más de tino para poder atender, para poder escuchar, ¿no? Pero hay esta diferenciación. En la mayoría de las comisarías hay personal varones que atienden, pero en algunas comisarías con mucha más especialización todavía solamente atienden personal femenino. Tenemos también la Policía de Apoyo a la Justicia, que es en asuntos de niños, niñas y adolescentes, es la encargada de poder efectuar las notificaciones por mandato judicial y de la Fiscalía competente también para poder colaborar con estas medidas dictadas por el juez. ¿Cuáles son sus facultades o sus atribuciones? Pues investigar en los casos de incumplimiento de deberes de asistencia familiar, realizar mandatos judiciales o en todo caso por mandato de la Fiscalía, hacer estas diligencias solicitadas, ejecutar órdenes de comparecencia, conducción, detención, etcétera, ¿no? Y colaborar con el juez en la ejecución de sus resoluciones judiciales. Se diferencia. Las últimas modificaciones en la 30.364 hacen mucho hincapié a la ejecución de las medidas de protección y por tanto también a la policía encargada dentro de las comisarías de poder llevar a cabo el cumplimiento de las mismas. Hay una fuerte eh, atención al post, a la post emisión de medidas de protección. Revisen las últimas modificaciones de la 30.364, incluso el título que lo varían, ¿no? Para vencer las barreras burocráticas en medidas de protección, para ejecutar estas medidas de protección. Es muy importante que puedan actualizar esa información también. Otro órgano que se suma, pues, es el Servicio de Médico Legal del Niño, Niña y Adolescente. Se entiende que dentro del Instituto de Medicina Legal siempre va a existir un servicio especial gratuito para los niños, niñas y adolescentes. Y además aún, cuando el perito, cuando el médico de medicina legal aborde un caso, por ejemplo, de tocamientos o de violación sexual, siempre se les va a exigir también, no solamente esté capacitado, sino que comprenda que la persona a la cual va a analizar, va a evaluar, va a examinar, tiene una connotación distinta. El hecho de ser niño, niño, adolescente, tiene que a sus ojos variar su percepción, variar su forma de explicarle el procedimiento. Si para un adulto, aquellos que han tenido la oportunidad de repente acompañar o hacer estas diligencias, si para un adulto es muy complicado, es muy incómodo, incluso exponerse de esa forma ante una persona extraña, imagínense ustedes para un menor de edad. ¿No? Verse de pronto invadido en su intimidad, invadido en su integridad por una tercera persona. Entonces, este profesional no solamente debe contar con las especializaciones, debe contar con la experiencia, ¿no? Sino debe contar esto que nosotros decimos en derecho de familia, la empatía de más. Porque les indico, es incluso resulta ser muy traumático para los niños exponerse de esa forma, ¿no? Eh, Recuerdo mucho cuando hacía las prácticas, me acuerdo en el CECIGRA,
en una fiscalía de familia por una trata de personas, llega una niña de la selva, ¿no? Y ustedes no saben cómo se rompe, como bien dice, los niños tienen esta inocencia, ¿no? Luego de haber sido agredidas sexualmente, mantienen esa inocencia. Y entonces es muy importante, si les toca a ustedes, en el ámbito que se encuentren, estimados colegas, aportar de esa forma. Cuando atendemos temas de niños, niñas, de adolescentes, todavía con índole de alguna agresión sexual, nos corresponde de poner en algún momento esta figura de abogados, esta figura de asistentes, esta figura de policías, de cumplir con lo que nos toca hacer y hacer una pausa y poder atender, darle este espacio de respiro, este espacio de protección a este niño, a esta niña adolescente que llega a nosotros por A o B motivo. Es muy lamentable, es muy penoso. A veces uno, dentro del actuar profesional, tiene que siempre guardar la postura, ¿no? Pero a veces uno, fuera del ámbito, a veces uno llega a quebrarse de ver situaciones muy lamentables, muy dolorosas. Entonces, si un adulto nos choca, imagínense a una niña, a un niño que de pronto tienen que pedirle póngase en tal posición, ponte en tal posición. Entonces, creo que eso se pierde un poquito por el ajetreo, por la carga procesal, por el hacer ya, porque se nos vence el plazo, hay que ir, que ya está el patrullero afuera esperando y ya. Eso se pierde en el camino. Entonces, siempre si es que es la oportunidad, este espacio, si ustedes tienen esos poquitos chances de poder tener o atender o acompañar en algunas de esas diligencias que resultan ser bien incómodas, bien penosas para los menores de edad, ponernos en sus zapatos, ¿no? Ponernos o sea, bajar a escuchar su lenguaje, a escuchar cómo se sienten en ese momento. Es muy lamentable, la verdad que a veces tocar esos temas a mí me recuerda muchas diligencias en las que digo en qué momento nos tocó tomar esta especialidad, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo, estimados colegas. Y finalmente tenemos este registro de adolescentes infractores que básicamente contiene, ¿no? El registro de todas las medidas socioeducativas que se toman en relación cuando se imponen, ¿no? A un adolescente infractor. Se van a anotar los datos correspondientes del adolescente, sus responsables, sus padres, el nombre del agraviado, ¿no? El acto infractor, y se entiende que esta medida socioeducativa, ¿no? Va a poder ayudar finalmente pues, a recuperar al menor de edad y a diferencia del adulto no es que se le impone una pena, una sanción, no. Por eso se llama, miren ustedes, ¿no? Socioeducativa, ¿no? Incluso en algunos casos no son socioeducativas, se requiere medidas de protección incluso para el menor infractor, dependiendo del caso, dependiendo de la gravedad. Y finalmente, estimados colegas, aparece el proceso único. Aquí el código, si ustedes pueden leer, acuérdense, cada proceso, incluso del proceso de alimentos, ha modificado. Proceso único simplificado de alimentos. Por eso les decía, no nos quedemos con el código de los niños y adolescentes porque nos es insuficiente. Acá vamos a encontrar las generalidades, pero cada articulado, cada materia en sí, incluso tiene su ley especial. Alimentos ha sido modificado, incluso hay una ley simplificada de proceso único que hay que revisarla. Ya. En temas generales, la presentación de las demandas deben de cumplir siempre con el 424, el 425 para poder presentarlas. Siempre va a atender asuntos de niños, niñas y adolescentes y miren lo que se resalta acá. Actuación de pruebas de oficio, que es una facultad que nace ante la insuficiencia o en todo caso ante la ausencia de medios probatorios ofrecidos por las partes, el juzgado está en la facultad de poder ordenar estas pruebas de oficio a efectos de poder encontrar, en todo caso, no poder fundamentar bien su decisión con ayuda del equipo multidisciplinario, quien va a otorgar este dictamen, este informe en base a datos un poco más concretos, más científicos, que van a ser producto de las evaluaciones y estas evaluaciones tienen también sus protocolos, entonces un poco más técnico. Y obviamente muy importante la participación del equipo multidisciplinario, ¿no? Para que pueda mejor resolver los asuntos que versen o que tengan que atender algún caso en los que los menores de edad sean afectados. Aquí, la resolución debidamente fundamentada del juez dictará las medidas necesarias para poder proteger el derecho de los niños, niños y adolescentes. El juez podrá adoptar todas las medidas necesarias, incluso de manera inmediata, para poder atenuar
contrarrestar, proteger o salvaguardar la integridad de todo niño, niña y adolescente en cualquier ámbito, estimados colegas. A veces cuando las resoluciones nos quedan muy cortas o son insuficientes, nos corresponde hacerle saber al juzgado que él está en todas las facultades y tiene todas las prerrogativas de la ley para poder atender de manera inmediata y de manera completa, ¿no?, la problemática de un niño, niña y adolescente. Y finalmente, estimados colegas, que para cerrar, les comparto estos protocolos. Mire, siempre decía, no, el código por sí solo no nos ayuda mucho. Entonces, les comparto a ustedes eh, los protocolos, las leyes especializadas para que ustedes puedan revisarlo. Miren, este protocolo de participación judicial de niño, niña, adolescente. No solamente fue necesario el código para hacer presente al niño dentro de un proceso, sino ahora tenemos este protocolo de participación judicial del niño, niña, adolescente, ¿no? Y bueno, les dejo, miren, ley especial que atiende únicamente el interés superior del niño. Imagínense, por eso les decía desde el principio de la ponencia, no nos quedemos solamente con el código de los niños, niños y adolescentes, porque nos quedamos cortos. Nos vamos a quedar desactualizados o no vamos a tener las herramientas. Estas leyes que son muy específicas, estos protocolos que nos marcan el detallado, hay guía para evaluar para el informe psicológico. Entonces, nos corresponde poder leer, poder escuchar, poder analizarlos un poquito más para también nosotros poder enriquecer tal vez nuestros pedidos, nuestros escritos y también poder tener el conocimiento, las herramientas suficientes cuando nos encontremos pues ante una situación que a simple vista pues se ve que el juzgado se ha apartado de sus funciones o se ha apartado de este deber, de este llamado constitucional e internacional que tiene de abordar la problemática de todo niño, niño adolescente con una óptica mucho más amplia y no tan limitada. Listo, estimados colegas, quedo a su disposición. Les pido, les ruego mil disculpas por los inconvenientes al inicio de la ponencia. No sé qué ocurrió el día de hoy, pero les comparto las diapositivas. Espero haberles aportado un poquito sobre el tema. Quedo atenta a sus preguntas, a sus comentarios en el chat. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Estimados doctores y doctoras, pueden realizar una pregunta por estudiante, pero siempre activando su cámara y levantan su manito. Y si no, ya damos por culminado la presente exposición. ¿Cómo está, Maco? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Adelante, por favor, puedes activar tu audio. Ser preciso. Una pregunta. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctora, respecto a las medidas de protección brindadas hacia un menor de edad por violencia familiar, Ujú. respecto a ello, usted hizo mención de que el CEN brinda el apoyo psicológico, ¿verdad? ¿Se refiere usted, doctora, disculpe, a las terapias psicológicas que el CEN debería brindar? Porque hasta donde por la experiencia que tengo acá Ujú. con el CEN Lambayeque, siempre aducen de que Ok. ellos simplemente derivan hacia un hospital, ya sea de salud o el MINSA, ¿no? Ujú. Sí, sí, doctor. Mire, para el tema de terapia psicológica, si bien es cierto, hacen una distribución o en todo caso por carga y por atención. En efecto, las medidas de protección, ya, el juzgado las dispone así, llévese medidas de protección en el centro de salud más cercano. ¿Para qué? Para no sobrecargar las funciones del CEN. Ojo, el CEN participa en el momento del hecho denunciado y acompaña. ¿Qué quiere decir? Que este CEN va a ser una evaluación. El acompañamiento es durante el proceso. Cuando se logran las medidas de protección, es más, el CEN pide medidas de protección de terapia psicológica, ¿ya? Pero las terapias psicológicas en sí las están otorgando, las están dando a los centros de salud más cercanos al domicilio del agraviado, ¿no? El CEN hace el acompañamiento desde un momento, hace la evaluación, los acompaña si requieren. ¿Por qué? Porque no solamente es el aborde del apoyo social, sino también les van a brindar el apoyo legal y el acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico que finalmente resulta en el informe. Ya, es un informe bastante extenso, de repente llevan 2, 3 sesiones, ¿no? Y recomiendan ahí, saben que señor juez, solicitamos medidas de protección y una de ellas que se le otorgue las medidas,
las terapias psicológicas. Pero en la mayoría de casos, doctor Mago, como usted bien indica, el post de la ejecución de las mismas están a cargo de los centros de salud más cercanas al domicilio de la víctima. Excelente, doctora. Ujú. Gracias, Mamaco. Yasmitas, ¿verdad? Adelante, una pregunta, por favor, y ser precisa. Sí, doctora, buenas noches. Buenas Doctora, noches, la doctora. consulta en el caso de trata, si la menor, la víctima, al momento de la intervención era menor de edad y para el momento de la diligencia, por demora, ¿no? A la solicitud, de la prueba anticipada, ya cumple mayoría de edad. Doctora, ¿corresponde la entrevista en cámara GESE o una simple declaración? No, doctora, no solamente corresponde cámara GESEL, no solamente por el tema si es que es menor de edad o sea, es indistinto si pasó a la minoría de edad a la mayoría de edad. Por la naturaleza del delito, para poder preservar la declaración de la víctima, se recomendaría que sea por cámara GESEL, ¿no? Más aún, o sea, eh, la connotación del delito en sí correspondería a una cámara GC. Hay mujeres mayores, 30, 40, 50 años, que solicitan cámara GESEL. Eso es básicamente para dos cosas: no revictimizar y poder preservar la prueba de manera audiovisual, digital, la declaración de la víctima. Entonces, indistintamente que haya cumplido la mayoría de edad, por la naturaleza del delito en sí, correspondería a una cámara GESEL por esos dos motivos, ¿no? Preservar la declaración de la víctima y dos, evitar la revictimización más adelante. Gracias, doctora. Excelente, doctora. Tenemos a Olga, pero no tiene activo su cámara. Lamentablemente no se puede dar pase a quienes no tengan activo su cámara. Olga, si puedes activar tu cámara. Ahí está. Adelante, por favor, Olga. Una pregunta y se precisa. Gracias. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Olga. Agradecerle primeramente por la ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Si bien es cierto, el Poder Judicial ha implementado la aplicación del juez de escucha, sin embargo, cuando uno separa una cita porque se está demorando en notificar a las partes procesales y él deja un mensaje indicando que no le corresponde a él, sino a CERNOR. Entonces, mi consulta es, ¿la respuesta emitida por parte del juez es correcta o no? Se supone que él impulsa el proceso. Sí, sí, doctora, pero acordémonos que el tema de notificaciones es tercerizado. Entonces, lamentablemente, el juzgado va a tener que esperar que el notificador de esta empresa encargada, pues, diligencie. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Hacer el seguimiento, porque esa notificación sí se le puede rastrear. Es más, tienen quién es el encargado de las notificaciones, en qué área está, quién es el responsable del área del encargado de notificar, o sea, hacer el seguimiento, el rastreo de esa notificación para poder ver qué es lo que ha ocurrido. En ese caso, en efecto, o sea, ya escapa de las manos del juzgado, ¿no? Porque es una labor que se encomienda a empresas tercerizadas de servicios de notificación, de servicios de delivery. Acá en Lima, en agosto, se quedaron sin empresa de notificaciones. Así, de simple. Casi colapsamos todos porque no salían notificaciones. Entonces ya eso va parte de la administración de la misma corte de que contrate empresas idóneas que puedan realizar esa actividad, ¿no? Pero nosotros sí podemos hacerle el rastreo. Ellos tienen un código, se sabe quién es el encargado de la notificación y quién es el responsable del área, ¿no? De donde van a notificar. Entonces, al menos así se puede hacer el rastreo qué pasa con esa notificación que no salió o no ha llegado, ¿no? Pero en ese caso sí el juzgador escapa de sus manos porque esa labor administrativa está delegada, está tercerizada. Excelente, doctora. Estimada Jessica, buenas noches. Una pregunta, por favor. Adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Excelente doctora. ponencia, muchas gracias. Muchas Doctora, mi gracias. pregunta es un proceso de alimentos, ya lleva 6 años, ya está en última instancia, e inclusive
esto se ha dilatado mucho tiempo por las apelaciones que tuvo. Apela. Ajá. Y ya que está ahorita en última instancia, se ha hecho la primera audiencia, que es ya proceso penal, pero no se presentó la otra parte. Se postergó a una segunda audiencia, tampoco se presentó. Entonces, mi pregunta es, ahorita ya va por la tercera audiencia. Si es que por A o B no se presenta en la otra parte, ¿se hace nula el proceso de alimentos? Ya, Porque, doctora. perdón, se está poniendo como excusa el que no le llega la notificación. Entonces, Ya. porque la otra parte hace cambio de direcciones constantemente. Es lo más típico, es cuando, pero doctora, lo que no entiendo, ya, entiendo que son 6 años, ah, ahí dicen, yo cuando inicié en Derecho de Familia decía, no, derecho de Familia lo hacen los practicantes o los chicos de primer siglo. Miren que un proceso de alimentos sí puede durar ese tiempo, porque hay apelaciones, declaran nulas las sentencias, vuelven a empezar, vuelven a apelar, entonces sí, sí puede encontrarse riquísimo, o sea, un proceso de alimentos puede ser rico procesalmente. Ahora, a su respuesta, doctora, mire. El juez debería en el día hacer notificaciones a los WhatsApp, a los números de teléfono. Y no me importa más. Así porque miren el tiempo que el niño está dejando de percibir una pensión de alimentos, ¿no? Indistintamente si apelan o no apelan. Las últimas modificaciones al proceso de alimentos dice, el juez puede por el aplicativo, por correo electrónico, por WhatsApp, señor, ¿usted es tal? Allá tome. Llaman. Señor, ¿usted es Juan Pérez? Sí, allá. Este es su WhatsApp, sí, allá está siendo notificado, tiene una audiencia, tiene una demanda de alimentos, lo dices en tanto. Conéctese y le mandan el link. He visto en toda la práctica procesal, al menos desde las modificaciones, dos cortes que hacen eso, que en el día se ingresó la demanda y en el día por el WhatsApp. Señor, ¿usted es tal? Sí, allá, soy de tal juzgado, pum, notificado. Entonces, el, si bien es eso, se tiene que respetar el derecho de las partes a apelar, el derecho de las partes a la debida notificación. Oiga, pero agoto, no tienes domicilio, no me importa si estás cambiando de abogado, te voy a notificar en tu ficha RENIEC. O sea, señor juez, mire lo que está pasando. ¿Por qué deja que pase tantas o que la otra parte actúe temerariamente y actúe abusando del derecho? Mire tantos años que está el proceso de alimentos sin tener un pronunciamiento. Lo que no me queda claro es que usted mencionó que había un tema penal. Si no hay proceso de alimentos, si no hay liquidación, no podemos hablar de omisión a la asistencia familiar. Pero sí puede ocurrir que un proceso de alimentos dure tantos años. Señor juez, que cambia de domicilio, notifíquelo a su domicilio de ficha RENIEC. Punto, cerrado el tema. No tiene WhatsApp, notifíquelo al WhatsApp. Si no se presenta, es más, estimados colegas, con la última modificatoria, el juez emite sentencia así las partes no estén, por interés superior del niño. Si la mamá se olvidó, no fue, no me importa. Bueno, tú solicitaste, activaste todo el aparato estatal, voy a sentenciar. Y el juez puede sentenciar, de manera excepcional puede reprogramar la fecha de la audiencia una sola vez, pero puede sentenciar sin presencia de las partes, ¿no? Entonces es cuestión de, señor juez, ¿no? Tome medidas o en todo caso conduzca nuevamente el proceso. Excelente, doctora. Estimada Sonia, contigo cerramos. Adelante, por favor. Estimada Sonia, ¿puedes activar tu audio? Una pregunta, ¿sí? Ok, muchas gracias, doctora. De antemano agradecer por la respuesta. Justamente atendiendo Gracias. al tema de la notificación y la vulneración al derecho a que el niño tenga los alimentos. Sucede el caso de un acta de ejecución de conciliación extrajudicial. El señor tiene domicilio en provincia y no se le ubica. La pregunta es, ¿cabe la posibilidad de señalar al juez que también tenga por válido su DNI del RENIEC y ya que continúe el proceso? Porque inclusive se le ha solicitado vía edicto que lo realice, ya que no le notifican, no lo ubican, pero hasta ahora no hay respuesta. Ya, doctora, que agote. Gracias. Miren, Ujú. es responsabilidad de las partes tener actualizada la ficha, su domicilio en la ficha RENIEC. Agote, doctor, agote la vía y notifique el domicilio porque no podemos esperarlo eternamente al señor a que aparezca, ¿no?
solicite la notificación al domicilio que aparece en su ficha de RENIEC, porque o sea, es el domicilio que finalmente vale y que va a evitar cualquier nulidad a posterior. Si el señor se aparece, lo siento, señor, usted está bien notificado porque usted está en la responsabilidad de actualizar su documento, su dirección, ¿no? Y ya han hecho edictos, o sea, hasta cuándo más lo van a esperar. Solicite la notificación en el domicilio eh, legal que constituye la de la ficha RENIEC, doctora, porque si no, siempre sucede eso, no cambia y luego el abogado también devuelve notificación. Entonces, y el doctor, ¿por qué? Porque si esto avanza en la fiscalía, requieren que la notificación sea válida. ¿Ya? Entonces, incluso la fiscalía podría observar, bueno, el señor no ha sido debidamente notificado porque no ha sido emplazado en el domicilio de su ficha RENIEC. Entonces, eso incluso les va a servir muchísimo cuando llegue a omisión a la asistencia familiar. Pero solicítelo de una vez, saque un C4 y solicite la notificación en ese domicilio.